El arquitecto Juan Fontana, quien además es artista plástico, es profesor de arquitectura de diversas universidades públicas y privadas. En el periodo 1989-2013 fue asociado a Clorindo Testa, participó en concursos y obras como el Colegio de Escribanos, la Ciudad Cultural Conex, el campus de la Universidad de San Luis, la Biblioteca Auditorio de la USAL, la Galería Alteria, la Universidad Nacional del 3 de Febrero, la Galería Jack Martínez, Casa en la Barranca, Casa en el Mailing, Casa en la Pedrera, Casa Verde y consejos vecinales. Expone sus trabajos en forma colectiva e individualmente en Argentina y el exterior, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arte Moderno, en el Museo Eduardo Sívori, en el Museo de Arte Decorativo, en el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural Recoleta, Salas Nacionales de Exposición y Fondos Nacionales de las Artes. Ha participado en diversas bienales de renombre internacional y en esta ocasión, reiterando algunos de los términos a los que él hacía referencia, se propone el relato de una historia a través de dibujos realizados en el periodo 1986 a 2016 y cómo esto impacta de alguna forma en el trabajo también como profesional de la arquitectura. Así que los dejamos en sus 25 minutos de exposición. Gracias, Juan. Gracias a todos y que tengamos buena jornada. Perdón, desde el año 86 al 2016, que son proyectos basados en la costa del río La Plata y un poco también es una mirada muy global, como decía Pesi. La idea es generar un poco esto que decían hoy con el imaginar una nueva propuesta y un poco imaginar esos dibujos. Los dibujos tienen ese potencial que es el pensamiento y también es una ilusión. O sea que a pesar de que son proyectos que no se han construido, tienen una alta carga positiva. Otra cosa que me gustaría aclarar es el tipo de personaje que puedo ser yo. Este dibujo era un dibujo de cuando era niño y que es un paisaje japonés, lo habré copiado de algo, y como me quedé sin signos o signos de escritura, puse el más, el menos, el dividido, o sea que era chiquito y hice trampa en el dibujo, ¿no? Y como potencial de los dibujos, bueno, voy a hacer una historia, ¿no? Porque la primera fundación de Buenos Aires, para mí fue esa fundación mítica de la ciudad, que quedó ahí y me imaginaba para un libro de Molina de Iberia, él me dijo que hiciera un dibujo de la primera fundación y para mí era como fundar una primera manzana. Esa primera fundación quedó luego trunca. Pasamos a la segunda. ¿No me pasás vos qué? No le invoco los ganchitos. Sí, va a ser más fácil. Estamos en la primera, ¿no? La segunda fundación que... Esta es la primera, ¿no? Perdón. Ahí está. La primera fundación, después viene la segunda. A ver. Pasamos. Bueno, no importa. Ahí está. Bueno, después de la segunda... ese primer planteo que hicieron los españoles en la segunda fundación derivó en esta traza, que es el fuerte de Buenos Aires, las manzanas. Este plano a mí me gusta mucho porque muestra un poco... Tampoco era exactamente así la ciudad, pero como de un primer trazado original, que fue esa cuadrícula, la manzana, el fuerte, si vemos una imagen satelital de hoy de la ciudad, pasamos, podemos ver esta mancha que es una metrópoli, digamos, que va desde pasando La Plata hasta el Tigre y que es continua, que es una especie de pulpo que uno ve ahí. Y yo siempre se la muestro a los alumnos diciéndole cómo un primer dibujo fundacional, que fue un trazado de cuatro líneas o 8, digamos, 2 fue en la primera y después fueron varias manzanas con una plaza, generó esta cuadrícula infinita que casi es un laberinto, ¿no? Para nosotros. Pero también le digo con mucho optimismo a los alumnos, es que hay muchísimo por hacer. Y eso es lo que me parece bueno de esta charla transmitir, que queda todo o mucho por hacer aún, y esa es la idea de imaginar o soñar ese futuro, ¿no? Otra. Esta ciudad derivó
lo que es el Microcentro Caliente, por ejemplo, que fue una serie que trabajé así algún día de calor en la ciudad, o, como la siguiente, el campo. Entonces esa dualidad que tenemos ahí, el horizonte del Río de la Plata y el horizonte de la Pampa, me parece que es un patrimonio cultural, a mí me toca, siendo vecino, digamos, o habiendo querido quedarme en mi país y sobre todo en el lugar donde nací, me parecía muy importante tener ese patrimonio. Nunca supe bien cómo conquistarlo, pero por lo menos lo fui incorporando desde el dibujo, ¿no? Sí, ¿no? Microcentro Caliente, que termina en esta que es una esquina del Microcentro Caliente. Esta fue una serie del año 89, más o menos. El paso siguiente es mi encuentro con Clorindo. Esto fue el año 78, yo era estudiante, y en el CAIC era un lugar under que medio no estaba prohibido porque estaba en un sótano, se hacían exposiciones de arquitectura, pero era una movida muy interesante culturalmente. Y ahí conocí a Clorindo, no directamente, sino que, bueno, yo lo venía siguiendo desde sus publicaciones, desde su obra, coleccionaba fotocopias, que era lo único que podía comprar. Y un día entro al sótano y veo esta instalación de Clorindo, que era muchísimo más dramática que estos dibujos, que están hechos en pasteles, casi parecen dibujos dulces, dibujos del Renacimiento, pero tenía una carga irónica terrible. Acá tenemos a Caperucita Roja y Barba Azul, y lo otro es La Peste, pero era toda la misma serie para mí. Y la instalación se basaba en el paso de la peste por Cepaloni. La instalación era una mesa blanca con manteles de esos antiguos blancos, con servilletas blancas, y estaba todo dibujado a mano con virome, la mesa, las servilletas, los platos no, porque eran de cerámica, y en las paredes estaban colgados este tipo de dibujos. O sea que era un engaño, pero porque parecía una muestra, por un lado veía los dibujos y parecía dulce, y por otro lado, cuando te das cuenta que no había ningún comensal, ver esa mesa servida a 13 personas, nadie, y a mí me impactó muchísimo. Nunca pude entender si me gustaron los dibujos, si me gustó la instalación. Después, con el correr del tiempo, como hoy hablamos en la mesa, uno empieza a recordar el pasado, y eso fue plena dictadura. Y de hecho, Gruber en algún momento lo nombra como que para mí La Peste de Foucault, el libro también habla de la peste, que es como la ciudad tomada. Y yo sentí eso, que era la ciudad tomada. O sea que también creo que como el arte o los dibujos pueden movilizar muchísimo a una persona que a veces una obra que no dice nada, una obra de arquitectura, ¿no? Digamos, o algo que hay que modificar del territorio. Curiosamente, de casualidad también, un poco ya lo conocía Clorindo, pero una galerista abre una galería y me conocía a mí, lo invitó a él para inaugurar la galería. Y él le dijo que lo quería hacer con un grupo que éramos nosotros, el grupo Tames, 4 amigos, con lo cual mi primer muestra, que fue en el año 87, ponele, 86, en una galería en serio, porque digamos, siendo estudiante hasta esa época, era todo under, como era el Gordo Casero, como eran todos esos artistas. Con suerte exponías en un bar y te hacías el folleto a mano. Bueno, no lo hicimos tan a mano, pero se hizo un folleto así como gigante para pegar en la calle. Y ahí pusimos con 4 amigos, Félix Rodríguez, Adrián Gorelli, Félix Rodríguez, Gustavo Kloster y Luillo Vázquez. Que era, en general, todo lo que voy a mostrar lo hice con colegas, que también tiene que ver con la profesión. Son colegas que siempre nos convertimos en amigos, nos seguimos viendo. Casi todos los que voy a nombrar, incluso Clorindo, yo sentí una relación de amistad y respeto profesional, pero que iba mucho más allá de eso. Entonces, en todos estos momentos que hemos pasado de crisis, o mismo ahora que uno quiere modificar el entorno, creo que la profesión es un lugar donde uno puede opinar en conjunto. Sin saberlo, yo había iniciado una serie impactado por lo de la peste, que eran las naves, barcos, y yo llevé estos dibujos, que eran de tamaño grande, ¿no? Por lo menos 1 metro por 1,80. Y yo no le dije nada a Clorindo, que me había basado en su trabajo, y él no hablaba casi nada, menos fue hablando con el correr del tiempo mucho más, pero al principio, y lo único que me dijo él, pasa si querés otra, están buenos estos barcos castillos. Ya con eso me di cuenta que se había dado cuenta que yo me había basado en el castillo de él y que un poco era un homenaje a su muestra, ¿no? Sí, sí. Digo cómo el dibujo también puede generar un poco evoluciona uno, ¿no? Con el dibujo y el pensamiento. Bueno, ahora voy a mostrar una serie de trabajos, voy a ir parando así casualmente. No sé cómo vamos de tiempo, pero
Sí, 10 minutos. Espera, ¿esta? ¿La anterior para? Esta. Pues este fue un primer trabajo que hicimos, era un concurso, voy a dar el nombre porque era el concurso recién recibidos, el concurso de Coca-Cola, y era un conector que llegaba al agua, era todo medio teórico, eran en Palermo. Y ese fue el primer experimento que hicimos con mis coequippers de trabajo. Seguimos, vino un concurso de las 20 ideas, que fue un concurso acá en Argentina, pero fue apoyado por la Comunidad de Madrid con un jurado internacional. Testa fue jurado y a su vez se lo avisaron después, con lo cual ya tenía hecho un proyecto. Yo no trabajaba con Clorindo. En el estudio que estaba ahí cerca del patio Bullrich, digamos, Posadas y Uruguay, el estudio de mi amigo Fernando Pastor, el padre fue urbanista. Desde el estudio, que era un garage gigante de varios pisos, él tenía un estudio chiquito arriba y teníamos esta imagen del río. O sea que el río estaba totalmente bloqueado por montones de servicios, vías de tren, edificios, grúa, bla. Y esa era la imagen, ese lo mandé a un concurso. Ahí mismo nos presentamos al concurso Las 20 Ideas, podés pasar. Las 20 Ideas en ningún momento nos pedía que hiciéramos toda la costa. Teníamos una de las áreas donde vos podías trabajar, eran 20 ideas, eran 20 lugares, era el Paredón de Retiro. Y del Paredón de Retiro, ahí tenemos un dibujito, que justamente traje dibujos algunos que simplemente son borradores, pero el pensamiento de que eso de imaginar qué pasa. Y jóvenes dijimos, hagamos que cruzamos con un edificio todas las vías. Estábamos a 8, 7 cuadras del río y vos para llegar a Retiro tenías que ir hasta Retiro, dar toda una vuelta y llegar al río, o ir hasta Salgueros, dar toda la vuelta y llegar al río. Estoy hablando de 2, 3 kilómetros, 4 para llegar al río. Y entonces se nos ocurrió esa idea de hacer conectores que llegaran al río. Nos entusiasmamos y pasamos a hacer conectores en todos los lugares que nos parecía. Era una especie de disparate para nosotros, pero los conectores no eran todos construidos como edificios, sino que a veces el conector podía ser una simple pasarela, en otro caso podía ser un edificio como ahí para tener viviendas y ser transitado por arriba por la gente. Y tuvimos la suerte de sacar uno de los 20 premios. Y ahí, si seguís otra, ahí se ve los conectores que no necesariamente eran todos construidos como edificios. Podían ser simplemente árboles, como en Sarmiento, en la calle Sarmiento, donde está el zoológico, etc. Después, siguiendo con esta misma línea, yo nombro todas las cosas que fuimos haciendo con respecto al río porque me parece que la oportunidad que me están dando acá de poder participar con ustedes, que ya hice varias cosas y me siento muy cómodo, porque también como yo lo considero todo como una gran región, nuestro país. Y bueno, a mí me toca, yo pinto mi aldea porque estoy allá, pero también puedo participar y me encanta. Y son ideas que se pueden digamos, tener en cuenta simplemente, ¿no? Y que fue hacer una exposición en el Centro Cultural Recoleta, un homenaje que queríamos hacer sobre la costa, justamente tener un móvil urbano itinerante que promocionara la costa del Río de la Plata. En cada esquina que nosotros veíamos, que no son todas, ¿no? Cada 10 cuadras, se paraba este móvil itinerante y hacía una exposición transitoria. Era un móvil urbano que era como publicitario. Casi lo llegamos a construir. Nos pidieron un padrino que nos escribiera y nos avalara la propuesta. Clorindo dijo, no lo escribo, y me hizo este dibujo. ¿Es ese? Sí. Y con eso no tuvimos ningún problema para exponer. Entonces nuestro móvil urbano itinerante estaba basado en ese momento en Aldo Rossi, pásalo, que de alguna manera esa obra de Rossi, un teórico de arquitectura que fue bastante influyente en su teoría sobre la ciudad y su arquitectura también, pero me pareció a mí lo que más me gustaba de él era ese teatrito del mundo flotante, que también es una forma no muy costosa de valorizar la costa, valorizar los caudales, valorizar el agua, ¿no? En Venecia ese teatrito no era nada, pero sin embargo a mí me encantó y me parece que hace poco lo expusieron en proa. Cuando fui a Venecia fui a buscarlo y verlo, si lo podía ver en vivo, pero había una maqueta. O sea, a mí me impactó. Entonces hicimos un móvil urbano itinerante que iba por la ciudad, que es este, que lo desarrollamos casi en detalle como para construir. Y ese móvil, pásalo, a ver si se abre. Bueno, ese móvil se abría y generaba un espacio mucho mayor de eso, que eran 5 metros como un auto, no sé, 5 por 3, y eso se abría, se dividía y era una especie
de kiosco móvil que se ve. Ahí están dónde podía estar ese móvil urbano itinerante respecto a los lugares más importantes de la costa, dibujos que son previos, ¿no?, a la construcción. Después desarrollamos un conector, que es el conector Sarmiento, que prácticamente no había que construir nada, solamente un puente para cruzar al río, y que ahí en menos de 10 cuadras, en bici o caminando, podía llegar al río, metido adentro del río. Y también fue una idea, se fueron presentando en la MUN y todo, va cajoneado, porque hoy por hoy nosotros no sabíamos cómo encarar la cosa, lo hacíamos por nuestra cuenta, ¿no? Posteriormente vino las 20 ideas, que fue el concurso de Puerto Madero. Esto es muy rápido, pero el concurso de Puerto Madero fue para mí una movida muy importante. Yo dejé de ir al estudio porque Clorindo lo quería hacer, y yo le pedí permiso, le dije que me iba a hacerlo al mi taller, y me puse a trabajar solo y no ver el proyecto de él. Lo hice con Eduardo Bonpadre, que sí iba al estudio, pero no estaba trabajando en este concurso. Y para mí fueron 4 meses o más de trabajo donde dejé de hacer todo y me dediqué a este proyecto. Y la idea nuestra de recuperar la costa era hacer un proyecto lo más compacto posible sobre los diques y dejar todo el territorio hacia el río público. Con lo cual las torres estaban en una manzana y una tira de viviendas daba de borde al espacio verde, y después venía el río. Pero había otra propuesta, que era el ensanche. Esperen un segundito atrás, a ver. El ensanche de, digamos, lo que es la reserva ecológica, para nosotros no era una reserva ecológica, sí, verde, pero no era reserva ecológica natural, dado que eran escombros y que después se convirtieron en tierra. Entonces podía ser un espacio donde uno podía intervenir sin construir nada. Entonces, esa propuesta que era optativa, nosotros le hicimos con todo, con nuestra propuesta, y le sumamos el proyecto de Tony Díaz, que proponía una especie de rambla frente al río, que es la que está en el río, y Clorindo Testa, que hacía un conector similarmente a los nuestros, pero mucho más violento, como hacía él, en la calle Brasil. Entonces sumamos los 3 proyectos, un poco porque la experiencia de las 20 ideas, que fuimos 20 arquitectos, Tony Díaz estaba, Penedo, un montón más, bueno, nos juntábamos todos los martes a hacer una propuesta global de todos los proyectos. Entonces me pareció bien acá incluir a los colegas que habían participado o pensado en esto, porque tranquilamente se podían sumar, no competían para mí, y daba una especie de collage interesante. Esa es otra estrategia. Dale, pasa. Ahora sí. Pasa. Ahí está el proyecto de Clorindo y el proyecto, bueno, el de Tony Díaz, que es el otro. Bueno, esto es una, digamos, reconquista del Reconquista, que un amigo abrió una galería en el Tigre y había que recuperar el río Reconquista y juntar fondos, entonces era un cuadro temático sobre el río Reconquista, que en realidad el Reconquista se llamaba Las Conchas por la cantidad de crustáceos que tenía, o sea, era un río totalmente navegable y explotable o consumible, y hoy por hoy es casi una cloaca. Entonces, con lo cual inventé una historia como que esos planos estaban en un barco del río Las Conchas, que está hecho con planos y es una especie de objeto, porque en definitiva eso se pliega y queda como un cuadro, no cuadrado, rectangular. Nada, es una anécdota, pero es mi ambición, digo, también para que yo le digo a los alumnos, sepa quién le dice las cosas y qué hace, como para saber con quién están hablando, ¿no? Dale. Un fanático de los planos. Después lo llevamos a toda la costa, como hoy hablabas de que el río es toda una gran pieza, o sea, casi una muestra que organicé en el Centro Cultural Recoleta era de todos los municipios, municipio por municipio presentó su proyecto. Esto es un relevamiento que hicimos con mis colegas, ¿no?, para hacerlo como una propuesta integral. Y siempre están los conectores, pero ahí se ve la relación que tiene la ciudad con el río, que es nula, y es una continuidad increíble de kilómetros que se podrían aprovechar. Dale. Después me invitaron a Campana y también fui con los conectores y recuperar la costa, que está bastante también abandonada. Hace poco me invitaron a dar una charla, llevé esta propuesta y me pidieron los dibujos, así que por lo menos los dibujos se mueven y siguen teniendo algo por lo menos que decir. Pasalo. Otra propuesta que fue un concurso de jóvenes arquitectos. Están un poco mezcladas, pero en general están más o menos en fecha. Más de lo mismo, si se sacara Aeroparque, que en un momento se habló, cosa que no se hizo. Después, con Clorindo hicimos
Bueno, a la anterior era, esta es sobre la costa de Vicente López, un concurso que hicimos con Clorindo. Ese es el único que ahí está, que hemos realizado hasta ahora con Clorindo. Y habíamos propuesto un ensanche del frente de la costa, porque el sedimento se recibe sobre la costa con facilidad, entonces acá, para evitar todos los problemas que había de conflictos, se generaba una costa bastante más ancha de lo existente, ¿no? Esa era un poco, y los conectores siempre estuvieron presentes. Santa María del Plata, que era una propuesta, un concurso privado que se hizo de 6 estudios, ahí sí lo hicimos con Clorindo, y en realidad no hubo un primer premio, después hubo un pool de estudios donde no estábamos incluidos, pero esta propuesta me parecía muy interesante porque todo el tiempo los conectores iban perpendiculares al río. 3 minutos, vamos bien, vamos bien. Y sí ganamos este concurso que se empezó a construir, que fue en la costa de San Fernando. Fue un concurso muy duro porque lo básico de esto es que también en San Fernando, si bien toda la ribera son clubes náuticos, está totalmente desaprovechada la costa. Con razón el municipio organizó el concurso y yo conocí a algunos de esos clubes. De hecho, yo fui a comer un asado frente al río y éramos 4 personas un domingo porque estaba todo vacío. Incluso al lado, a pocos metros nuestro, había un galpón con cosas en desuso, donde la costa estaba desaprovechada 100%. Y creo que la gente que vive alrededor del río lo aprovecha, pero la gente que vive a kilómetros ni se entera que existe el río. Y eso era una desigualdad que nos parecía que había que modificar. Con lo cual, todo el proyecto que era ajustar las marinas y ir haciendo en el tiempo, porque de un día para otro no se podía hacer, promocionar la llegada al río, fue lo que estuvimos haciendo. Hicimos bastante de la documentación técnica, pero fue un proyecto que quedó inconcluso. El otro concurso que pasa ahora es sobre la costa de la Ciudad Universitaria, que fue un concurso que ganó varas y que está muy bien hecho. Pero bueno, son reflexiones sobre el sitio. Siempre aparecieron los conectores y de hecho en el primer 20 ideas Mederico Febre había hecho un trabajo desde la facultad, pero no había conectores. Y hoy hay conector en la Ciudad Universitaria, hay un conector que va al río. Digamos que a veces el dibujo me parece que tiene cierta influencia. Mi amigo Marcelo Corti, que dirige el Café de las Ciudades y que fue socio en ese de las 20 ideas, me dijo: Juan, ¿no querés escribir? Voy a hacer un libro sobre urbanismo, que yo tenías un artículo. Le digo, no, mira, prefiero hacer un dibujo, un homenaje a Mancio Williams, que yo llegué a ver una presentación de él, que hablaba de la ciudad que necesita el mundo, y era una especie de superedificio gigante que iba a través del campo, de las ciudades, atravesaba todo, medio Argentina, por decir algo, ¿no? Era un proyecto así lineal. Y entonces me pareció que podía decir que era un homenaje, tratar de unir el Río de la Plata hasta Rosario, por decir, con construcciones. Era un chiste, ¿no? Un collage, pero en el fondo pasa otra. Y como, digamos, me pareció que como una conclusión quería mostrar algún proyecto construido, y son medio proyectos que me pareció que a mí no por la calidad de la foto ni nada, pero quería hablar sobre el dibujo de la costa de Mar del Plata, la perla que hizo Clorindo. Ese dibujo, hicimos el concurso con mis amigos, y ahí la propuesta era, como fue en la época de los 78, 76, no sé, la municipalidad había, en esa época de la dictadura, todo lo que era Punta Mogotes, que estaba lleno de médanos, se sacaron los médanos, se construyeron edificios de hormigón en forma de tiras paralelas al río, lo cual cambió totalmente la topografía y el clima del lugar. Yo recuerdo haber ido ahí a Punta Mogotes y era como una costa casi salvaje, pero con una callecita y con hoteles, o sea que no era salvaje, era virgen, era natural. Y eso se cambió todo y se arruinó. Y la propuesta de este concurso era volver a hacer lo mismo en La Perla, con lo cual el 88 o 90% de los concursantes hicimos esas tiras que estaban pegadas a los murallones. Pero Clorindo, pasa la foto, desarrolló una arquitectura topográfica. Creo que en la Argentina hay un edificio de Bohigas en Rosario similar, pero esto de circular por encima, tener una rambla, el edificio que fuera casi una montaña, me pareció excelente y lo quería traer a colación, que bueno, además hoy por hoy, algo que hablábamos hoy, la falta de
de sentido común permite que esos edificios se vayan demoliendo o modificando completamente su concepto, con lo cual destruyen la idea. Y bueno, esa sería una manera de intervenir, ¿no? Con un edificio topográfico potente. O el otro, que podría ser... ¿salió el dibujo? Este es el primer hotel de Necochea, que lo hizo un vasco, y que el mar lo demolió en pocos años. Pero digo, también podría ser algo que fuera mucho más etéreo, que no tenga el mismo costo que un edificio topográfico y que influye muchísimo porque quedan las fotos, queda el vestigio. Él después, cabezón, volvió a construir ese edificio u otro. Pero digo, hay que insistir, y creo que también el bajo costo, ¿no? que uno puede tener en alguna intervención que puede ser muy potente también, como el dibujo. En este caso a mí me pidieron un dibujo, yo estaba veraneando en Valeria, sobre la costa. Y lo que me gustaba es que esos paradores de los bañeros, la costa de Valeria del Mar es prácticamente virgen, me hace acordar a Gesell cuando fui de niño, o a Punta Mogotes con mis padres, y me pareció excelente que ese parador del bañero fuera así, o sea, me encantó y dibujé eso. Y al poco tiempo, este año fui a Valeria y me encontré con que habían construido muchos conectores con rampas que pasan por los médanos, que no los tocan, a la gente no le gusta porque parece un poco precario, no sé, pero a mí me pareció excelente que vos vas caminando por la pasarela, ves el mar, después tenés que subir la rampa o esquivar un médano o pasás por arriba del médano, y cada vez vos en realidad ahí tenés todas las visiones, no solo la del mar, el médano, las plantas, la ciudad, o sea, te vas acercando en una especie de promenade que en realidad cuesta 2,50 mangos, y lo otro fue destructivo y salió una fortuna, y va a salir una fortuna a destruirlo. Entonces me parecía que también la estrategia esta de un móvil itinerante, de una barca que promocione la costa, que filme lo que está pasando en la costa, podía ser tan pregnante como un edificio topográfico o costoso, ¿no? No, esa es la parte que habló el arquitecto. Este lo dejamos en suspenso porque querías... Dale, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora, para darle cierta dinámica a la exposición y para tener una retroalimentación con Juan, vamos a abrir un capítulo que es en el que ustedes podrán consultar, comentar, preguntarle al expositor. Es un capítulo, podrían levantar la mano, le vamos a acercar el micrófono para que tengan ese nivel de interacción. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, profesor? Profesor, esta exposición que arrancó me gustó porque me remitió a Quinquela Martín. Si bien él no es arquitecto, era un pintor de ahí de Buenos Aires, y él quería darle la idea de que si es cierto que él vio la Boca y se inspiró y dibujó, o la Boca hizo lo que Quinquela Martín se imaginó. Es decir, me fue gráfico esta comunicación con los ríos, esta comunicación, y Quinquela Martín era muy sensible con el tema de los ríos y volcaba en sus pinturas el tema del riachuelo. Simplemente como para pegar una portada y empezar a arrancar este debate. Sí, no te veo la cara, pero a ver, parate así te veo. Ah, Marcelo, a mí llámame Juan, no me digas profesor, porque... no, me parece muy interesante lo que decís. En realidad, ahora estamos trabajando ahí en La Boca y veo muchos, porque voy al museo, están sus dibujos. A mí siempre me impactó su obra y yo creo que él pintaba lo que él veía. Y después nosotros cuando vemos el cuadro, vemos lo que nosotros vemos, porque en realidad puede tener toda una intención, pero me parece que esa tercera, cuando hay una pareja, son dos. O sea, el artista y su imagen, que él plasma lo que él ve o lo que él puede ver o lo que él quiere decir, ¿no? A veces también uno quiere decir algo y te sale otra cosa, ¿no? O sea, puede ocurrir eso, pero su obra tiene
una conducta bastante clara. Y después está el tercero en la pareja, que ya no es una pareja, y ese interpreta lo que ve en el cuadro, porque vos pensás que lo hizo hace 80 años, vos lo mirás hoy y también interpretás otra cosa, ¿no? Creo que es el paisaje recreado. Creo que el paisaje, como el arquitecto o el artista, o hoy por hoy las intervenciones territoriales que hagamos, me parece que tienen hoy por hoy hay mucha porosidad entre el arte, la arquitectura y el territorio, o sea que en el fondo todo lo que nosotros hagamos va a tener también después otra interpretación. Uno lo quiere hacer con una intención, pero me parece que el arte tiene esa calidad, que es que el que lo interpreta también, el que lo mira. Por ejemplo, la obra esta que yo te digo de Testa, yo no sé el que quiso hacer. Yo interpreté eso, ¿me explico? Juan, yo quería hacerte una consulta puntual, atendiendo el protagonismo que tiene el río en la secuencia que nos mostraste, y si vos podés imaginar alguna experiencia análoga frente a nuestros ríos, a nuestro Limay, nuestro Neuquén, nuestro Negro, y a cómo incidiría ese tipo de conectores o de proyectos en ciudades, en áreas metropolitanas dispersas como las nuestras. No, creo que habría que, por supuesto eso no podría ser el mismo criterio. Yo lo traje justamente, y también así como hablábamos recién, en forma genérica, simplemente en mi experiencia, que no está volcada a este sitio y que habría que elaborarla, o sea, en conjunto, porque son trabajos bastante... Cada trabajo te lleva mucho tiempo, pero habría que hacerlo a medida a cada lugar. Yo lo que creo que sí, así como el Río de la Plata es un patrimonio, que ahora queríamos hacer una instalación al respecto, o la costa de Buenos Aires, o una ciudad tan grande, casi laberíntica como la ciudad de Buenos Aires, me parece que es un patrimonio. No digo que esté perfecta, pero sobre el cual yo le digo siempre a los alumnos, está todo por hacer. O sea, si ustedes piensen en esas manzanas, la mayoría está casi en blanco en cuanto a propuestas de un profesional. Entonces acá es lo mismo, me parece que considerar el territorio como un patrimonio, considerarlo... No, ya no me queda no sé qué palabra emplear, pero es en conjunto, urbanismo, territorio, arquitectura, arte, me parece que todo eso, considerarlo patrimonio es el primer paso que veo que lo están considerando como algo muy valioso. Yo ya hablábamos antes, bueno, después lo voy a contar, pero para mí, si esto estuviera en otro lado, nosotros... estaríamos pagando una fortuna para ir a verlo. O sea, no nosotros, pero los turistas, ¿no? O sea, tendría que ser a medida de esto la propuesta. Les vamos a pedir que nos digan su nombre e institución o por qué están por acá. Daniel Martino, arquitecto, colega. Muy bien. Yo creo que me parece que en la lectura y lo que se trataba de decir recién es que por ahí en la visión que nosotros tenemos de nuestro río o de nuestros ríos es distinto al Río de la Plata, por ahí no en lo que significa, porque siempre el río va a ser ese límite entre distintos territorios y siempre va a tener ese protagonismo. Pero me parece que lo que cambia bastante es la región que está alrededor de eso. Sí. Entonces, pensar el río como la oportunidad para generar ciudad, a veces es un error en nuestro territorio. Y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Nuestro río está en relación directa a la zona productiva, no así el Río de la Plata. O sea, la zona productiva tiene al río también, pero la zona productiva no está en relación al río. Y en nuestro caso particular, es muy distinto lo que es el río respecto a la producción, en este caso frutícola o agrícola, y el resto del territorio a generar como ciudad. Me parece que ahí es donde deberíamos tener una relectura de eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, es lo que quise decir recién, o sea que habría que hacer el proyecto a medida, lo que está bueno es recuperarlo, o sea, revalorizarlo y protegerlo, ¿no? Y utilizarlo también, porque el hecho de poder utilizarlo me parece que lo va a revalorizar. No, totalmente de acuerdo, además lo que presenté no son propuestas para construir, sino son propuestas para polemizar y lo dije, ¿no?
muy exclusiva de mi lugar, o sea que acá yo por lo menos me tendría que poner a estudiar y trabajar en equipo, no, totalmente de acuerdo con lo que decís. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? Mi nombre es David. Una consulta sobre cuando decís los conectores, sí, ¿no? de los ríos hacia adentro de las ciudades. Sí. Acá en Neuquén, más que nada él decía por la producción de la ocupación de los ríos, sí, en lo productivo, o sea, yo creo que está más conectado en la cuestión turística o cómo nos acerca a los lugares turísticos. Acá, por ejemplo, tenemos zonas dispersas, muy dispersas, entonces cada lugar como que si se hace su costa, su propia costa, por la incidencia cultural o lo que tenga el pueblo o lo que convoque a hacer la costa esa, ¿no? Unir las costas con una costa general, o sea, y que en cada lugar tenga su propia costa por su cultura, por sus cosas, con un conector hacia los lugares turísticos, ¿no sería una propuesta fundamental para evaluar en lo que es la provincia de Neuquén, más que por la parte productiva? Creo que está bien tu inquietud. A mí me gusta que ustedes propongan cosas que están viviendo acá y puede ser valorable, sí. Lo que son dos casos distintos, ¿viste? Como me parece que son dos situaciones muy distintas y yo lo aclaré y justamente no preparé una charla referida a lo de acá porque hay que reconocerlo, no lo conozco como tendría que empaparme, estudiar el tema. Pero sí, creo que las dos cosas son válidas. O sea, por ejemplo, si vos vas no sé, yo fui a ver los glaciales y tenés un montón de conectores que no cruzan a los glaciales, pero que vos ves desde otra imagen, con una pasarela, tenés la visión de los glaciales. ¿Por qué no podés tener la visión de un río torrentoso, de un río o mismo de los cultivos? No sé, me parece que podría ser. Tampoco sería la cuestión a discutir, pero sería una cosa más que se podría hacer. Sí, creo que sí. Sí, pero no hace. No, por eso, puntualmente, es como cuando vas en la ruta y ves el campo, a mí me encanta, pero en determinado lugar, es como un mirador, ¿viste? No sería todo el tiempo, porque también eso, también invadís mucho el paisaje, pero puntualmente podría haber lugares de observación, pero no sería, igualmente quiero aclarar, la charla no era para transculturarla, por decir algo. Bueno, una pregunta más, le vamos a dar 5 minutos para el cierre a Juan y vamos a pasar al segundo expositor. Hola, soy Mónica, maestro mayor de obras. Nosotros tenemos conectores en la zona y casi todos van de este a oeste. La vía, la ruta, el río, ¿sí? Las mismas calles troncales. Lo que nos está faltando, y creo que se están generando de a poco, es más, nos conectan ciudades con ciudades, o sea, toda la Norpatagonia, estamos conectados con la misma imagen prácticamente. Arboleda, chacra, ¿sí? Ciudades, una al ladito de otra. Lo que nos está faltando es el sentido sur-norte o norte-sur, como sí, quieran, con una diferencia territorial de terreno, desde la barda, que va bajando abruptamente, más o menos, con obstáculos, como son chacras, obstáculos en el buen sentido, no hablando mal de ellos, ¿no? Pero bueno, son estas, y me pareció genial seguir con la idea de los conectores, porque a veces uno tiene que imaginar algo más, aunque sea económicamente parezca utópico. Este tema de las pasarelas arriba del médano me pareció genial, y a veces tenemos que pensar en una ciudad de que la gente que está en la meseta, sin hacer turismo, pueda llegar al río rápidamente, ¿sí? O sea, cualquiera tiene que llegar a cualquier lugar rápidamente, para gozarlo, para disfrutarlo, para trabajar, para lo que sea. El turismo también es importante, pero esto también va a ayudar a que el turismo llegue a esos espacios. Y tenemos que conectarnos no solamente con el río, sino persona con persona, estemos donde estemos parados. Creo que eso tiene que ver con los conectores que acá el arquitecto propuso en todos sus trabajos. Gracias. Gracias.
Bueno, todo suyo, arquitecto. Nada, para concluir era que como no se dio ninguna obra, me pareció bueno exponer una obra. En realidad, claro, es cierto, yo ya la expuse acá en el museo, pero bueno, puede ser virgen para más de uno. Este es un viejo dibujito, que era niño, también hice trampa porque ahora está viejo el dibujo, pero yo lo había envejecido con una vela, por eso está todo quemado. Y era un mapa de un tesoro. ¿Viste cuando uno es chico que hace esa especie de... escondía en una cajita, enterraba en el piso algo que era como... o en un zócalo o algo. Y no sé, me entretuve haciendo ese dibujo, creo que puse a los Reyes Magos, también mezclaba todo, ¿no? Pero ese dibujito lo guardé, y guardé muchos dibujos. Yo también junto mucha basura, ¿eh? Pero los guardo, digamos. Así que ese dibujo me seguía dando vuelta en la cabeza. Y pásame una, por favor. Y se me ocurrió de que seguía con el tema del río. Después un amigo mío tenía una especie de tabla egipcia dorada, o sea, hecha en metal, como si fuera de oro, que eran tablas para comunicarse, y que era del tamaño de una palma. A mí me encantaba, yo se la quería pedir, pero no me animaba, así que no se la pedí ni se la robé, porque está demasiado... No, y otro amigo que es arqueólogo tenía una de verdad, así, como, o reproducida, pero en cerámica. Y me quedó dando vueltas eso. Y un día aparecieron los disquetes. A ver, sí, ahora lo pasamos rápido. Apareció, a ver, espera. Bueno, ahí, bueno, ya está toda la muestra. Aparecieron los disquetes en mi mente. Tenía el mapita, tenía los disquetes, tenía el río. Yo siempre dije, ¿qué le venderíamos nosotros a un turista si fuéramos a Europa? No sé. Le venderíamos la cuadrícula, o sea, que un tipo se lleve una cuadrícula dorada, o sea, que eso de promocionar la ciudad. ¿Qué le venderíamos? El Río de la Plata, no sé, todo ese tipo de cosas. Y empecé a joder con los disquetes, o sea, simplemente empecé a juntarlos. Primero me donaban y yo anotaba 30 disquetes, tal persona, tal otra, amigos, conocidos, hasta que una noche en una fiesta uno me dice, yo te puedo hacer un contacto con Verbatim, y me faltaban 6.000, compré por internet también, llegué a casi 10.000. Y después empecé a intervenir, los que incluso me ayudó Juan Flores, y todos los compañeros míos del estudio, que éramos un equipo de diferentes edades. Así que hicimos, yo me tuve que tomar el trabajo de estudiar el material porque no había pintado nunca un disquete. Entonces quería marcar en el disquete una ciudad o un territorio. Y ponía una gema comprada en el 11 de esa billutería donde estaba enterrado el tesoro. Y empecé y llegué a los 10.000. Pasarlos ahora si querés. Bueno, ahí en la anterior. Perdón, en la que sigue. Espera que me equivoqué. Ahí está. Esa. Entonces todos tienen una especie de territorio. Primero fue lograr el relieve, después pintarlo de dorado, que nunca había pensado que iba a pintar algo de dorado, y lo pinté y me divirtió, todo con aerosol, fue medio tóxico. Después le faltaba darle identidad, con lo cual le puse un lacre con el sol argentino de la primer moneda. Después los firmé y los numeré. Y ahora sí, podemos ver la segunda. O sea que la muestra en definitiva contaba con esa ciudad dorada que buscaban los españoles, que nunca encontraron, que parecía ser que estaban en lo más profundo del territorio y solo encontraron otras cosas, hambre. Y los disquetes, tampoco pensé en exponerlos así, lo que pasa que los guardaba en esos cofres como de pirata, y después para la muestra en el Centro Cultural Recoleta, que acá la repetí en el museo, los puse y fueron quedando en damero. Entonces dije, bingo, se me hizo toda la historia, o sea que era la ciudad, el mapa del río, y bueno, me pareció que esa era la instalación, la famosa ciudad dorada que buscaban los españoles, que nosotros la tenemos, y todo fue en función del disquete. Yo traje algunos de estos cataloguitos que miden la forma, la proporción del disquete y tienen la explicación. Nada, puede pasar varias, donde se ven las texturas. Ahí se ve otra muestra en el río, sobre el río, en el Museo de Arquitectura, donde metí todo lo que pude. Dale. En definitiva, ahí están... bueno, este es el mapa, digamos, la maqueta del Río de la Plata, que es súper extendido y como ven es prácticamente plano porque tiene 5 metros máximo de profundidad, ¿no? A ver otra. Y acá estoy observando los disquetes envueltos para vender, porque también había hecho con una amiga que es matemática, le dije que me hiciera una proporción para vender los 10.000 disquetes y obtener $1.000.000, porque 10.000 a $100 promedio me daba $1.000.000. Así que
Ya a partir de ahí me sentí millonario, los tengo en el taller, no vendí ninguno, me robaron algunos que me divertía, ¿viste? Así que esa fue mi estrategia. Tengo $1 millón y en algún momento los voy a vender. No, esos son los dibujos del mar. Bueno, ahí había hecho para proponerlo ahí en aluminio, en el MARC, hacer una reproducción en aluminio del Río de la Plata, la forma del Río de la Plata. Bueno, es eso. O sea, lo único que construí fue la instalación, que pensaba venderla, pero por ahora la tengo en el taller. Si a alguien le interesa... Bueno.